Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Bueno, un gusto saludarlos de nuevo en nuestro podcast Degeneradas, debates con enfoque de género, donde por fin hablamos nosotras. Recuerde que todos nuestros episodios los puede descargar y escuchar cuando quiera y donde quiera. Los pueden encontrar en www.eltiempo.com/podcast o en la plataforma Spreaker. El programa de hoy será sobre la etiqueta Cuéntalo, el inventario inacabable de la violencia contra las mujeres. Hoy me acompaña nuevamente Laura Robles, editora de redes sociales. Laurita, gracias por venir otra vez. Hola Cindy, gracias por la invitación a Degeneradas. Laura, ¿te acuerdas que hace un par de programas tuvimos este hashtag como personaje de la semana? Que tú misma pues como que lo habías... Sí. Bueno, decidimos traerlo y tratarlo como tema central porque puso, digamos, en la mesa algo que todas sospechábamos, o todos sospechábamos, especialmente las mujeres, y es que todas hemos sufrido alguna vez de algún tipo de violencia. ¿Tú me puedes recordar cómo fue que nació esto? Sí, este hashtag o esta etiqueta, como se llama en español, nació a raíz de la periodista Virginia Alonso, codirectora del portal informativo español público.es, quien puso la primera piedra en la construcción de este movimiento que parece un nuevo Me Too, más digamos que dirigido al público que habla español. Pero se diferencia en su origen hispano, como te decía, y no se enfoca solamente en casos de acoso, sino también feminicidios, abuso sexual, violaciones. Entonces está un poco más abierto a otro tipo de situaciones que sufren las mujeres y que, como tú decías, sospechábamos que a muchas mujeres les pasaba, pero esta fue la evidencia real de que todas hemos tenido alguna vez una historia así de menor o mayor gravedad. Sí, es que era impresionante leer como todos los mensajes en redes sociales, en Twitter especialmente, que fue donde se originó la etiqueta. Lo que vamos a hacer, Laura, hoy es escuchar las voces de nuestras compañeras y amigas que nos cuentan en su voz casos emblemáticos de violencia contra la mujer. Vamos a escuchar los casos de Juliana Zamboni, de Natalia Ponce de León, de Rosa Elvira Celi y otros que se han vuelto pues como muy populares y ellas incluso también van a contar sus propias experiencias. Entonces empecemos por uno que nos movió el corazón a todos por la crueldad del mismo. Juliana Zamboni tenía 7 años. Un día estaba jugando al frente de su casa en el barrio Bosque Calderón en Bogotá cuando un hombre que iba en su vehículo la raptó para después violarla y asesinarla. Lo cuento yo porque Juliana Zamboni no puede. Hay una cifra sobre la difícil realidad de ser niña en Colombia. Imagínate que 43 niñas al día son víctimas de violencia sexual en este país. Y 6.188 de las que son agredidas sexualmente tienen entre los 10 y los 13 años. El 16% de las niñas no van al colegio, 5.500 niños tienen mamás en edades entre los 10 y 14 años, es decir, 5.500 niños son hijos de otras niñas. Exacto. Y 15 menores de edad quedan embarazadas cada día en nuestro país. Además, este caso de Juliana abrió, digamos, un debate interesante, Laura, porque era la típica historia de la familia con recursos económicos. Los hermanos de Rafael Uribe, digamos, estuvieron implicados en algún momento porque habían como borrado pruebas o porque las investigaciones decían que habían borrado pruebas contra una niña que había sido desplazada del Cauca, como que también tuvo ese matiz de lucha de clases, ¿no? Sí, Juliana definitivamente tuvo una vida muy corta en la que fue víctima de muchas situaciones en este país y que definitivamente su caso hubiera podido quedar en la impunidad si la sociedad colombiana no se hubiera sentido tan indignada por las características que rodearon este crimen. Es cierto. Bueno, pues del caso de Juliana pasamos a otro que también ha sido muy doloroso para la víctima, por supuesto, pero que nos puso de frente con los ataques con ácido. El 24 de marzo de 2014, Natalia bajó a la portería del conjunto residencial en el que vivía su mamá en el barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá, cuando fue atacada con 1 litro de ácido sulfúrico que le generó graves lesiones en su cara, brazos, pierna y abdomen. Su atacante, Jonathan Vega, estaba obsesionado con ella desde hace muchos años y simuló ser uno de sus exnovios para que Natalia bajara a su encuentro. Vega intentó que lo declararan inimputable en el proceso por esquizofrenia, pero un juez determinó que él era totalmente consciente de lo que estaba haciendo e incluso planeó cómo lo iba a realizar. Por esa razón fue condenado a 21 años, 10 meses y 15 días de prisión. Cuenta esta historia en nombre de Natalia Ponce de León. Bueno, allí escuchamos el caso de Natalia Ponce de León, uno de los más emblemáticos en la problemática de las quemaduras o venganzas con ácido que hemos visto en este país. Además, el caso de Natalia ha sido muy, muy interesante
porque es una mujer que le dio la vuelta a esa situación y se volvió una líder de esta problemática en denunciarla, en pelear en el Congreso para que se creen leyes que endurezcan las penas. Entonces Natalia ha sido también la mano amiga de todas las mujeres que han pasado por esa situación, y los hombres también, porque también hemos visto casos de hombres quemados con ácido. Así es. Bueno, Laura, sobre este tema, según la información oficial, en el 2017 el Hospital Simón Bolívar acá en Bogotá atendió 7 casos por ataque con ácido, y otro reporte suministrado por Medicina Legal. Entre 1 de enero del 2016 y el 30 de junio de 2017, en Colombia se registraron 75 casos de personas lesionadas con ácido, agentes químicos o otros similares. Bogotá sigue siendo el centro, tenía 16 casos, luego Antioquia 8, luego Valle del Cauca 8 y Cundinamarca. Bueno, ¿qué te parece ahora si pasamos al tema del feminicidio? Okay. Hablemos de 2 testimonios bien fuertes que tenemos sobre esta problemática. Uno de ellos es un caso que dio pie para que en Colombia por fin existiera la ley de feminicidio. Tenía 35 años, 2 hijos y estaba terminando el bachillerato. Era miércoles 23 de mayo del 2012. Rosa Elvira Celi salió a las 10 de la noche del centro educativo donde estudiaba con Javier Velasco Valenzuela, un compañero de clase, quien se ofreció a llevarla en moto. A las 4:20 de la mañana, Rosa Elvira llamó a la línea de emergencias 123. Fue encontrada por un grupo de bomberos y policías a las 6 de la mañana en la ronda del Canal Arzobispo en el Parque Nacional de Bogotá, con señales de tortura y abuso sexual. Estaba desnuda, con laceraciones en los brazos y evidencia de estrangulamiento en su cuello, y víctima de empalamiento. Finalmente, después de estar 5 días en cuidados intensivos en el Hospital Santa Clara, falleció por la gravedad de las heridas. Javier Velasco Valenzuela, de 44 años, aceptó ser el responsable del crimen y fue condenado a 48 años de prisión. La indignación por este hecho impulsó la ley de feminicidio, que fue sancionada en el 2015 y contempla penas de hasta 50 años para agresores a mujeres. Lo cuento yo porque Rosa Elvira Celi está muerta. Mira, la ley 1761, también conocida como la ley Rosa Elvira Celi por el caso que acabábamos de escuchar, fue promulgada en julio de 2015, 3 años después de lo que le sucedió a esta mujer. Esta ley reconoció el feminicidio como un delito autónomo, y además permitía pues que se establecieran unas penas más altas que van como desde los 20 años hasta los 41 años, y además prohíbe, que es lo más importante, prohíbe los preacuerdos en el marco de la investigación y el juzgamiento, pues lo que garantiza que haya un mejor término del proceso y que no y que el tipo no diga, por ejemplo, que está loco, o todas esas cosas que se inventan los abogados un poco para bajar la pena. Que fue lo de que gente casi ocurre en el caso de Rosa Elvira Celi. Estamos frente a una persona que tenía antecedentes, o sea, ya era una bomba de tiempo y nadie paró a este hombre antes de que ocurriera el lamentable caso de Rosa Elvira Celi. Exacto. Bueno, esto me da pie para hablar de otro caso muy importante, porque como decía, los tipos después de cometer los delitos se quieren como hacer los locos y decir que tenían como demencia temporal o lo que sea. ¿Usted se acuerda, Laura, del caso de Luz Estela Forero? Sí. Bueno, pues esta mujer perdió a sus 2 niñas y este es el testimonio que tenemos de ella. El 21 de junio del 2011, Ricardo González se le respondió con cuchillo a su esposa, Luz Estela Forero, cuando ésta le dijo que se iba de la casa con sus 2 hijas. Las menores de edad intentaron auxiliar a su madre, pero también fueron atacadas y murieron. La defensa de González, quien fue condenado a 45 años de prisión, siempre ha alegado demencia. Tras cumplir solo 6 años de cárcel, le dieron libertad condicional por la ley de descongestión judicial, y aunque en julio del 2017 un tribunal revocó esa libertad, está internado en una clínica psiquiátrica y no en la cárcel modelo. Lo cuento yo en nombre de Luz Estela Forero y sus hijas Natalia y Sofía. Bueno, Cindy, sorprende mucho que las mujeres no les creen. No nos creen. Necesitamos la intervención de alguien para ver que sí nos están haciendo daño. Es como, en estos días también se movía la etiqueta yo sí te creo, pero opino que yo sí te creo, pero aplican condiciones. Yo sí te creo, pero si el hombre es poderoso, entonces ya no te creo tanto. O yo sí te creo, pero si ese hombre es mi amigo, entonces mi amigo no es un acosador. Y pasa mucho que cuando el victimario es una persona desconocida, una persona lejos de mi círculo, yo creo. Es posible. Pero cuando el victimario tiene amigos, tiene mamá, tiene pareja, entonces ya ahí empiezas a dudar porque es que es mi amigo. ¿Y cómo mi amigo haría eso? No, y además fíjate que las autoridades a veces le dan la carga de la prueba a la mujer que ha sido violada, a la mujer que ha sido violentada, cuando son las autoridades mismas las que tienen que investigar cuando algo pasa. Vamos a escuchar ahorita 4 audios de 4 chicas diferentes que nos cuentan
casos muy personales en donde o se sintieron intimidadas o les tocó retirarse de una situación que les provocó, pues digamos, como susto, miedo, o incluso les tomó mucho tiempo procesar qué era lo que había pasado. Era una noche de fiesta en un bar de Bogotá. Estaba con un grupo de amigos cuando de repente sentí que alguien me cogió la cola. Cuando volteé a mirar quién era esa persona, me di cuenta de que era un hombre que no conocía. Inmediatamente le hice el reclamo y le pregunté por qué lo hacía, y él tomó una actitud defensiva como si yo lo estuviera lastimando. En ese momento, el guardia, un hombre muy grande del lugar, amenazó con sacarme del sitio si seguía gritando y si seguía pidiendo explicaciones. Traté de explicarle que me habían manoseado, pero él insistía en que si seguía haciendo ruido, me sacaba del lugar. Al final tuve que irme para sentirme cómoda. Bueno, el 31 de enero del año 2016 estuve a punto de ser asesinada por parte de mi expareja sentimental porque decidí poner fin a una relación de más de 2 años que había estado marcada por el maltrato físico, psicológico y hasta acceso carnal violento. Ese 31 de enero recibí tantas patadas de mi ex y golpes contra la pared, contra el suelo, que finalmente terminé en un quirófano reconstruyendo mi nariz porque literalmente quedó en pedazos. Sin embargo, lo grave de mi caso es que las autoridades simplemente procesaron como lesiones personales y no como violencia intrafamiliar, como debió haber sido. El delito de acceso carnal violento creo que tampoco les pareció importante porque es la hora y sigo esperando una respuesta. Él me siguió acosando y asediando durante 1 año después de este hecho y a las autoridades tampoco les importó, por lo que finalmente ahora encontré mi paz y mi tranquilidad viviendo fuera de Colombia. Mi historia tiene que ver con el contexto laboral. Yo en ese momento me encontraba trabajando y haciendo mis prácticas en una empresa donde tenía que cumplir turnos nocturnos y era en época de final de año. Entonces ellos tienen la costumbre de que hacen una fiesta de cierre. Yo la verdad no soy de fiestas, entonces mientras todos estaban en la fiesta yo estaba en mi lugar de trabajo y de la nada salió una persona que yo no conocía, un hombre. Yo iba en mi traje de grado, que era un vestido, y el personaje de la nada me dice como, oiga, déjeme ver sus piernas, es que están muy bonitas. No, más allá de que yo llevara un vestido, no justifica lo que dijo la persona, pero además de eso fue una agresión verbal completamente horrible. Yo obviamente pues le dije que por favor se fuera, que no recibía su comentario. Él dijo que era un piropo, a lo cual le dije que definitivamente no, para mí no era un piropo y que me incomodaba, que por favor se quitara de mi puesto de trabajo. Débora Díaz tenía 28 años y era madre de 3 hijos. Estaba embarazada. Fue asesinada a puñaladas por su expareja. Pero Brian Montenegro, el acusado, no fue condenado a prisión perpetua. El Tribunal Oral en lo Criminal de Buenos Aires, Argentina, por mayoría entendió que no se trató de un feminicidio y lo sentenció a una pena de apenas 22 años. Le perdonaron la cadena perpetua por estar enamorado de su víctima. Lo cuento yo porque Débora Díaz no puede. Bueno, vayamos ahora al plano internacional y empecemos con el caso de La Manada, que fue el que definitivamente inició todo este movimiento de Cuéntalo. Si quieren, escuchémoslo a ver de qué se trata este caso. Luego lo hablamos. En la madrugada del 7 de julio del año 2016, en plena celebración de las fiestas de San Fermín en la ciudad española de Pamplona, una joven de 18 años fue violada por un grupo de hombres conocidos como La Manada, quienes fueron capturados por la agresión. Sin embargo, en abril, los hombres fueron condenados solamente a 9 años de prisión por abuso sexual y no por violación, pues los jueces consideraron que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación porque la víctima, que no podía defenderse, no mostró resistencia. Lo cuento yo en nombre de esta mujer que ha sido revictimizada. La Manada se le conoce a este grupito de muchachos que acosaron y violaron sexualmente a una mujer en Pamplona, España, en las ferias de San Fermín. Y esto de las violaciones masivas, Laura, son como el escalón más bajo en esta cadena de violencia. Lo siguiente, que uno pensaba que no podía caer más bajo, pues sí, lo siguiente es una costumbre como medio loca, medio malvada, medio mórbida, y es que algunos agresores han hecho incluso las violaciones con Facebook Live, o sea, en vivo y en directo, o los han grabado y las han publicado en redes sociales. O como en este caso que lo planearon, salieron específicamente a realizar una violación en manada. Vamos a escuchar ahora un caso de la violación masiva en Brasil.
En 2017, un caso de violación ocurrido en Brasil conmocionó al mundo. Una mujer de tan solo 16 años fue drogada y abusada sexualmente por al menos 30 hombres en la ciudad de Río de Janeiro. Estuvo más de 3 días desaparecida y consiguió llegar a su casa gracias a la ayuda de un vecino. Según ABC, la indignación empezó cuando en redes sociales divulgaron un atroz video en donde se veía a la joven desnuda, desmayada y con sus órganos genitales sangrando. En una entrevista, la víctima denunció que la indolencia de las autoridades se sumó a su tragedia, pues cuando fue interrogada la policía le insinuaba que ella era culpable de lo sucedido. La menor de edad admitió que aunque inicialmente no pensó en denunciar por temor y vergüenza, cambió de opinión gracias al apoyo que le han brindado varias personas a través de las redes sociales. Cuento esta historia en nombre de esta joven brasilera. Bueno, ahora hablemos de un caso que nos demuestra que no hay lugar seguro para las mujeres en el mundo. Ni siquiera cuando uno pide un taxi. No, ni un taxi, y en este caso vemos que ni Cabify, ni Uber, en todos los sistemas de transporte las mujeres están en riesgo permanente. Este es el caso de una chica en México, súper jovencita, que salió de una fiesta, tomó uno de estos servicios de carros y lo que pasó fue que el señor se estacionó afuera de su casa como si la hubiera dejado y en realidad la chica apareció muerta y él decía que sí la había dejado en su casa, lo cual era mentira. Mara Castilla tenía 19 años y estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, en México. Salió de fiesta con sus amigos el 8 de septiembre de 2017. Y a las 5 de la mañana decidió regresar a su casa y pidió un taxi de la empresa Cabify. Y aunque el servicio llegó a la entrada de su hogar, Mara nunca se bajó del auto. Tras denunciar su desaparición, la policía encontró su cuerpo en una cañada con signos de violación y tortura. Se sospecha que el conductor del taxi, Ricardo Alexis Díaz, la recogió en el bar, la llevó a su domicilio como si hubiera completado el trayecto y luego la secuestró, la llevó a un motel donde la violó y la asfixió hasta la muerte. Lo cuento yo porque Mara Castilla ya no puede. Bueno, cerramos este programa que además nos ha dado cuenta, Laura, de que de verdad a todas nos ha pasado algo alguna vez. O sea, si sentáramos a cada una de las chicas que trabajan con nosotras, de nuestras amigas, de nuestras hermanas, a todas alguna vez le ha pasado algo, digamos, menor entre muchas comillas, o mayor ya, digamos, como un caso de acoso, de violencia sexual. Feminicidio. Exacto. Cerramos con 2 casos en Argentina donde hay una muy fuerte presencia de este movimiento de Ni Una Menos, pero donde también se presentan muchos feminicidios. Hubo 298 en 2017 y solamente en los 2 primeros meses de este 2018 44 mujeres murieron a manos de un hombre, que además casi todos son cercanos a la víctima. Eso quiere decir que esa violencia machista en ese país se cobra la vida de una mujer cada 30 horas. La zona más afectada es Buenos Aires, lo cual me parece muy raro porque pues Buenos Aires es la capital y uno pensaría que de pronto no hay tanta violencia, pero sí vamos a escuchar los 2 casos de Micaela García y de Lucía Pérez. Micaela luchaba por una sociedad más justa y segura para las mujeres, pero en vez de eso, su voz fue silenciada. Se encontró de frente con el abuso y con la muerte. Micaela García era una joven argentina de 21 años que pertenecía al movimiento contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres, Ni Una Menos. Después de durar una semana desaparecida, el 8 de abril de 2017, su cuerpo fue hallado desnudo y en un avanzado estado de descomposición. Lo cuento yo porque Micaela no puede contarlo. El 8 de octubre del 2016, Lucía Pérez, de 16 años y quien cursaba 10º grado en un colegio del Mar del Plata, Argentina, fue a la casa de un hombre, supuestamente, según las investigaciones, a comprar marihuana. Al día siguiente fue dejada en un centro de salud por 2 hombres que dijeron que había tenido una sobredosis, pero los médicos encontraron que había sido abusada sexualmente y empalada. Los médicos no lograron reanimarla. Esta historia la cuento yo porque Lucía no puede. Bueno, Cindy, podríamos durar toda la vida aquí leyendo casos sin contar los que la gente todavía no se atreve a denunciar. Y los que nos faltaron, tú tienes uno por ahí. Sí, quisiera destacar especialmente el caso de Claudia Giovanna Rodríguez Altuzarra, esta mujer que murió en el centro comercial Santa Fe, pues su esposo, su pareja en ese momento la retuvo en una óptica. En la óptica donde ella trabajaba, exactamente. Sí. Antes de que ocurriera este feminicidio, pues él la sometió durante 20 meses a torturas físicas y psicológicas. Incluso estando embarazada la encerraba en un carro porque la celaba hasta con su ginecólogo. Entonces, para mí este es uno de los casos más dolorosos para la ciudad porque pues vivimos minuto a minuto cómo su vida se apagó a manos de este hombre
tan cobarde que terminó también muriendo en ese momento. Y otro caso de esos que hablábamos, que no le creyeron, la señora varias veces se acercó a denunciar y no hicieron como una orden restrictiva de verdad para que el tipo no se acercara. Lo que queda de este programa es varias cosas. La primera, de verdad, todas hemos sido violentadas de alguna manera. Algunas violencias no las retratamos acá, faltó por ejemplo la violencia económica, la violencia en el trabajo, aunque algunos de nuestros casos tenían que ver con acoso laboral. Pero también animar a las personas a que denuncien los casos, a que se acerquen. Sabemos que las autoridades a veces no tienen como las herramientas, ni saben cómo tratar estos casos, pero que se acerquen a denunciar, que todas estamos pendientes de todas, que todas tenemos que cuidarnos, y que si quieren pues comentar mucho más, pues que lo hagan a través del hashtag Degeneradas en el programa, y que nos pueden descargar este episodio y cualquier otro en www.eltiempo.com/podcast o en la plataforma Spreaker. Listo, gracias por acompañarnos, hasta un próximo episodio.